Gracias por aceptar la invitación del Consejo de Alta Dirección Pública en esta ya la sexta sesión que tenemos exclusivamente para poder revisar el mandato constitucional de reducir las dietas parlamentarias y de otras altas autoridades en forma transitoria. Así que muchas gracias a todos por acompañarnos. Y sin más, le pido a doña Mariana Giorgio Nascimento se puede presentar para efectos del registro a nuestros invitados del día de hoy. Encantada, presidente. Hoy día tenemos con nosotros a Diego Montesinos, quien es trabajador social de la Universidad de la Frontera, magíster en Ciencias Sociales, con mención en Desarrollo Regional de la Universidad de los Lagos y doctor en Investigación en Ciencias Sociales, mención en Ciencias Políticas de Flaxo. Es director del Centro de Estudios Regional y del Desarrollo Territorial de la Universidad Austral de Chile y profesor del Instituto de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas. Ha desarrollado su carrera académica como docente de pre y posgrado en diversas universidades, participado en la gestión universitaria y desarrollado diversos proyectos e investigaciones en sus temas de experticia, que son gestión pública, democracia y participación ciudadana, descentralización y desarrollo regional. Fue vicerrector de la Universidad de los Lagos e intendente de la región de los Ríos. Además está con nosotros Ignacio Irarrázaval. Ignacio es geógrafo de la Universidad de Chile y doctor en política social de la London School of Economics. Es director del Centro de Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Se ha desempeñado como investigador del Centro de Estudios Públicos, como profesor del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y profesor visitante en el Departamento de Asuntos Urbanos y Planificación de Virginia Polytechnic. Ha participado en la Comisión de Minería y Desarrollo de Chile, fue presidente del Consejo Nacional de Educación, miembro de la Comisión de Expertos en Pobreza y parte del Consejo Asesor Presidencial para la Reforma de Políticas de Infancia y Modernización del Estado también. También va a estar con nosotros, nos va a acompañar a partir de las 10 de la mañana, don Pablo González, quien es ingeniero comercial y magíster en Economía y Ciencias Sociales de la Pontificia Universidad Católica y doctor en Economía de la Universidad de Cambridge. Es profesor adjunto, director académico del Centro de Sistemas Públicos e investigador principal de la línea de Valor Público Educación del Centro de Investigación para la Educación Inclusiva del Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Chile. Fue jefe de la División de Planificación y Presupuestos del Ministerio de Educación, asesor del Ministro de Educación y Trabajo y coordinador del Informe de Desarrollo Humano del PNUD durante muchos años, además de consultor internacional, autor de más de 50 publicaciones especializadas. Y finalmente tenemos también con nosotros a don Dante Peche, quien es cientista político e historiador de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en gestión pública de la Universidad de Harvard. Es fundador y director ejecutivo del Centro Vincular de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Se me pegaron las hojas. Y además es presidente del Grupo de Trabajo de la Empresa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y asesor especial en políticas públicas para Latinoamérica del Pacto Global de Naciones Unidas. Copreside la mesa redonda sobre coherencia de políticas públicas entre la OCDE y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Fue miembro del Consejo de Stakeholders y Global Reporting Initiative, participó en la actualización de las directrices OCDE sobre conducta empresarial responsable y ha sido consultor de diversos organismos internacionales, presidente. Bienvenidos todos nuestros invitados. Muchas gracias, Mariana. Bueno, nuevamente, muchas gracias por su tiempo. Esta es una tarea extremadamente compleja y muy relevante, así que el Consejo de Alta Dirección Pública la ha entendido así, como una tarea republicana, y por eso es que hemos establecido estas sesiones especiales para poder recibir a distintos expertos y poder tener más evidencia e insumos para tomar la mejor decisión posible. Lo que hemos establecido como metodología y que ha funcionado relativamente bien es que les pedimos, así está constatada en la invitación, presentaciones breves en torno a los 15 o 20 minutos, y una vez terminadas todas las presentaciones, nosotros hacemos preguntas para poder generar un debate que enriquezca la discusión. Así que sin más, le pedimos por favor a don Ignacio Irarrázaval si puede iniciar su presentación. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a ver si se ve la pantalla ahí. ¿Sí? Sí. Bien. Gracias. Gracias por la invitación, gracias a Mariana por insistirme en que viniera. La verdad es que me asusté porque vi presentaciones previas muy buenas y yo dije, yo tengo que aportar ahí,
Pero Mariana me hizo una invitación muy compleja porque me dijo, no, si tú siempre puedes decir algo sensato. Entonces me dejó muy complicado doblemente porque tengo que venir y decir algo sensato. Entonces eso me estimuló a meterme más todavía en el tema. Así que aquí estamos. Y yo voy a tratar de hacerlo relativamente rápido, porque ya he escuchado, como les digo, algunas de las presentaciones. Eh, yo tomo como un dato el estudio del PNUD, hubo una comisión previa del Ministerio de Hacienda en que determinó que efectivamente los sueldos de los parlamentarios son altos en términos relativos. Yo creo que eso no hay mucho que discutir. También Mario Weisblut y varias otras personas, y yo comparto, esto es una decisión política que les han entregado al Consejo de Alta Dirección Pública. No sé si sea un presente griego, como se dice, pero claramente es una decisión política que puedo agregar otro eufemismo. Esto es sacar las castañas con la mano del gato, digamos, se le ha ido pasando, y finalmente llegó al Consejo de Alta Dirección Pública. Yo creo que hay un peligro de perfilamiento del Consejo de Alta Dirección Pública, y ya me voy a referir un poco más a eso, y en el trasfondo, y me voy a detener un poquito en esto, y después les prometo que voy a echar al tema de los criterios. Lo que está en el trasfondo de todo esto es la urgente necesidad de confianza en las instituciones públicas y políticas. Aquí está la encuesta Bicentenario que nosotros hemos estado haciendo ya desde el año 2006. Este es el nivel de aprobación, de confianza, digo, que tienen los parlamentarios. Ya no puede ser más baja, ya pasaría a ser negativa, pero ojo, yo no veo que esto esté relacionado con remuneraciones. Las empresas tienen ahí un nivel de confianza un poquito más alto, pero nadie puede decir de que las empresas, las Fuerzas Armadas, tuvieron el año 2011, tenían ahí una mayor confianza pública, pero han caído en el tiempo. Hay una leve recuperación hacia el 2019. El año 2020 no hemos levantado la encuesta nuevamente. Entonces, aquí el problema de fondo muy fuerte es un problema político, que hay una desconfianza en la clase política, particularmente en el Parlamento, y yo creo que en la base no está el tema de las remuneraciones. El tema más crítico de la sociedad es la capacidad del Parlamento de ponerse de acuerdo y conducirnos a buenas políticas. Yo creo que ese es el tema de fondo. Vemos muchas discusiones en el Parlamento, vemos mucha demora en leyes que para los ciudadanos pensamos que son críticas, y eso no tiene tanto que ver con las remuneraciones. Las remuneraciones como la guinda de la torta, y más encima les pagamos mucho. Pero ciertamente yo creo que el tema a la base es un tema de la confianza. En fin, no voy a saltar estas láminas para no alargar tanto esto. Hay una desconfianza en la gestión del Estado generalizada. Esto cae no solo no para los parlamentarios, sino que también para la gestión pública. Esta es la encuesta Bicentenario del año 2017, por si acaso. Entonces, nosotros lo tengo en un documento, por si es que a alguien le interesa, hemos dicho que la confianza depende de estas dos cosas, de la competencia y la integridad. La confianza en las instituciones no es solo probidad. Es muy importante la probidad, es muy importante que no haya robo, que no haya fraude, que no haya desfalco, pero también importa la competencia técnica. Que yo como ciudadano sepa que la persona que conduce un proceso me va a llevar a puerto. Entonces, hay veces que las personas piensan, no, confianza es solamente probidad. No, nosotros en esta sistematización que hemos hecho y que les digo está disponible para ustedes, decimos que la confianza depende de estos dos factores, de competencia técnica y de integridad. Entonces, necesitamos un funcionario público, una parlamentaria que responda a estos dos elementos. ¿Y por qué la confianza es tan importante? Y lo estamos viendo hoy día con el tema del COVID. La confianza es la disposición a colaborar.
O sea, yo puedo tener al mejor ministro de salud, el mejor epidemiólogo del mundo, pero si yo no estoy dispuesto a dar mi aporte y por lo tanto no tengo confianza en la integridad y en la competencia de ese personaje, no voy a colaborar. Entonces, esto lo pongo como el trasfondo. Y en verdad que el sueldo del ministro o ministra de salud, para mi gusto, es un tema de segundo orden o de tercer orden. Lo que me importa para yo confiar, porque las políticas públicas, como les digo, pueden haber todo un diseño óptimo por el lado de la tecnocracia, pero si yo no confío en la institucionalidad, poco gano con eso. Y la confianza depende de estas dos cosas, de competencia técnica, llamémoslo así, y de la integridad. En fin, entonces, para cerrar esta cuestión del contexto, los sueldos de los parlamentarios son altos en términos relativos, sí, todos los datos, el estudio del PNUD, este estudio de la Comisión de Hacienda, que ya les decía. Yo tengo dudas sobre los sueldos de los ministros, y ya me voy a referir a eso. Si es que, así como uno podría decir indiscutiblemente, los sueldos de los parlamentarios en el contexto internacional, expresado en torno al PIB per cápita, en términos de cantidad de sueldos mínimos, los sueldos de los parlamentarios son relativamente altos en contexto internacional. Yo tengo bastantes dudas si los sueldos de los ministros son altos. Es una decisión política, sí, la que se les ha pedido, la que está en el trasfondo, pero eso es parte del trabajo del Consejo de Alta Dirección Pública, que se puede revestir de algún elemento técnico. Hay un peligro de perfilamiento del Consejo de Alta Dirección Pública, sí, pero se puede hacer dentro de las restricciones. Yo creo que esto es para bien y para mal. A mí me tocó estar en el Consejo Nacional de Educación en algún momento bien crítico, y yo sentía que el Estado nos empezaba a traspasar funciones, de alguna manera desperfilando esa institución y convirtiéndola casi en una superintendencia. Pero creo que en aquella época se logró salir bastante bien, y creo que de alguna manera el que le hayan pasado, como decía Mario, este presente griego a la alta dirección pública, al Consejo de la Alta Dirección Pública, es un presente griego, pero también es un reconocimiento del estatus y la jerarquía y la confianza, llamémoslo así, que se tiene en esta institución. Entonces, eso es un doble realmente importante. Y yo creo que en ese sentido, el Consejo tiene una oportunidad muy importante de excederse en su mandato y decirle, si es que acoge mi observación y la que han dado otras personas que han intervenido, aquí hay un problema político, hay una desconfianza en la clase política que estriba en la confianza, y la confianza está dada fundamentalmente por estos temas, por estos ámbitos de competencia y probidad. Y hay muchas y mejores medidas para mejorar la calidad de la política y la confianza institucional. Y hay una lista de cosas, yo ahí les dejo dos entradas. Nosotros acabamos de sacar hace pocos meses un equipo amplio de personas, un documento corto de unas 15 páginas, que son propuestas para mejorar la calidad de las políticas públicas. Están todas las propuestas que hizo el Centro de Estudios Públicos, en el cual yo también participé. En fin, o sea, si se trata de mejorar la calidad de la política, empecemos por... Y yo creo que ahí ustedes podrían, esto es una recomendación, señor presidente, decir, ok, vamos a hacer la pega, vamos a definir cuánto se reducen las remuneraciones, etcétera, etcétera, pero el problema de fondo aquí es un problema de desconfianza de la política, de la toma de decisiones, y aquí está la lista de los pendientes. Nosotros no la vamos a resolver como Consejo de Alta Dirección Pública, pero al menos las dejo planteadas. Eso es lo que yo haría si es que pudiese en el caso de ustedes. Y entrando en materias más concretas, esto es lo que me hizo trasnochar un poco doña Mariana, a quien le agradezco la oportunidad de haberme motivado a trasnochar. Yo estuve mirando este libro de Brands y Guy Peters, de incentivos para para cargos públicos de alto nivel en Europa y Estados Unidos, un libro del año 2012. Es bastante largo, hay capítulos de países, y de los, no sé, 15 capítulos, yo me leí 3, que son los capítulos que recopilan, y hojeé algunos casos. Entonces, de ese libro, yo saco ahí 5 conceptos que pueden ser relativamente útiles.
el primero es bastante check, bastante cumplido, porque eso es el mandato que ustedes ya tienen, pero una de las recomendaciones que se da en este libro sobre Europa y Norteamérica es la necesidad de la despolitización de las decisiones sobre las remuneraciones de los parlamentarios, y se menciona ahí tanto Suecia, Noruega como Reino Unido, que hay comisiones de expertos que fijan los salarios de manera externa al Parlamento. Y después Francia, Italia, Países Bajos, Hungría también tienen un sistema similar al nuestro, donde los sueldos de los parlamentarios están vinculados a sueldos de funcionarios públicos de alto nivel. Entonces, eso yo diría check, porque eso es un poco el mandato que estamos cumpliendo, que ustedes que estamos cumpliendo en este minuto. Otro concepto interesante es esto de lifelong earnings. Tanto en Japón como en Francia, el ser funcionario público de alto nivel es un prestigio, es un honor. Es un honor ser funcionario público. En Japón, el Estado recluta a los mejores estudiantes de las universidades para que se desempeñen en el empleo público. En Francia hay escuelas de formación de administración pública que también reclutan a los mejores estudiantes. Entonces, de alguna manera, el concepto de lifelong earnings es que estas personas, tanto en Japón como en Francia, entran al empleo público con un salario relativamente bajo en comparación a sus pares del mercado privado, por así decirlo, porque en el ciclo de vida el mercado los va a recompensar. Por haber tenido acceso a información, por haber tenido acceso, en fin, a todas las decisiones de importancia que se toman en el empleo público. De alguna manera este concepto de lifelong earnings es, ok, tú vas a entrar a este espacio de privilegio profesional que te va a ser reconocido posteriormente, y posteriormente a este servicio público de un tiempo definido, tú vas a ser retribuido de una mejor forma. Otro criterio que está ahí es pay for performance, que es lo clásico que conocemos del New Public Management. Ahora, aquí hay una cuestión que yo, por eso que lo puse en itálicas y en azul, que es un poquito distinto. Esto es una interpretación un poco mía, así que cuidado. Hay algunos países donde a los ministros se le pone lo que sería una especie de PMG, que yo no lo recomiendo. Esa es otra discusión que algún día abordaremos. Pero a mí me parece interesante lo que hay en algunos países como Estonia, que los sueldos de los parlamentarios y de los altos directivos públicos están indexados, si ustedes quieren, al promedio de ingresos del país. Y lo encuentro interesante eso, más que indexarlo a el salario mínimo, que es un resorte de la ley y de la discusión política. Entonces, de alguna manera hay algo de pay for performance, porque yo le voy a pagar a estos altos directivos públicos y los parlamentarios porque suba el promedio de los ingresos del país. Entonces, de alguna manera hay un pago por desempeño, de alguna manera. Entonces es interesante porque les haría de alguna forma poner foco, mi foco para yo mejorar mi sueldo es que el promedio de ingresos del país suba. Entonces ese es el concepto de pay for performance. Pay for ethics es un tema bien recurrido, para mi sorpresa, en el Reino Unido hubo en los años 90 escándalos, y eso llevó a subir los sueldos de los parlamentarios para evitar precisamente que tuvieran tentaciones de dedicarse a otros oficios. Y en Suecia, Países Bajos y Noruega se redujeron las asignaciones y se aumentaron los salarios. Ojo, que esto lo voy a decir en la lámina subsiguiente. Se redujeron las asignaciones y se aumentaron los salarios para hacer más transparente el tema del pago a los parlamentarios. Y el último punto que quería sacar de este libro, que está en este gráfico, no sé si se alcanza a ver bien, que lo había puesto bajo este concepto que es un poco raro, no está bien formulado, esto de los salarios relativos. En la mayoría de los países los salarios no son parejos. Aquí la Constitución, el cambio de Constitución, nos amarró a tener sueldos parejos
referido a los sueldos de los parlamentarios y lo de los ministros. Entonces, aquí en este gráfico, obviamente que les voy a dejar esta presentación, estos Chief Executives son los primeros ministros, son los presidentes. Pero si ustedes pueden ver, no sé si con la rapidez que lo estoy mostrando, los miembros del Parlamento y los ministros, no en todos los países tienen los mismos sueldos, hay varianza. Entonces, es interesante esta cuestión que estamos asumiendo en Chile, que por obligación el Parlamento tiene que tener el mismo sueldo de los ministros, una cuestión que es cuestionable. Y finalmente, y con esta lámina termino, Alejandro, estos son criterios que son un poquito sacados debajo de la manga, si ustedes quieren. Revisé esta comisión técnica sobre dietas y asignaciones parlamentarias del año 2017, revisé un documento bastante interesante de la dieta parlamentaria que hizo la Biblioteca del Congreso el año 2016, tuve un par de conversaciones con ex DIPRES y ex parlamentarios, y finalmente creatividad personal, porque no quiero inculpar a nadie de estos puntos que voy a mencionar. Entonces, primero, lo que sale de todo esto, la necesidad de crear esta comisión externa autónoma, yo creo que nadie lo discute, yo creo que es algo bien importante, rol que ustedes están asumiendo ahora. Y la propuesta mía, que viene de algunas de estas propuestas que están aquí, es que esto sea por un periodo relativamente no tan corto, 2 años o más, con un sistema de reajuste explícito y aprobado por decreto. Porque en el fondo no puede haber una negociación de sueldo todos los años. Tiene que haber un sistema de reajuste automático, se va a indexar al índice se va a indexar a sueldos mínimos, se va a indexar al promedio de ingresos del país, no lo sé, pero eso tiene que ser automático y aprobado por decreto, en el sentido de que esto no puede volver al Parlamento, porque caeríamos en la misma trampa. Entonces, en el fondo, la propuesta aquí es que esta comisión externa hace una propuesta al presidente de la República, y creo que alguna autoridad tiene que cerrar este proceso, y el presidente de la República, que ha sido una persona elegida democráticamente, tendrá que ver también, no sé, el estado de las finanzas públicas y cerrar ese proceso. Entonces, eso es una cosa. Después, algo que insistió Beatriz Corvo y han insistido varios de los que me han precedido a las presentaciones: una dieta tiene que ser acorde con la dignidad y relevancia del cargo. De todos modos, y creo que ahí la reforma constitucional nos metió en una trampa en el sentido de que estamos atrapados al vincular, ¿no es cierto?, el salario de los parlamentarios a los ministros, porque ahí va a escalonar todo hacia abajo. Entonces, me parece que la intervención de Rodrigo Valdés también decía la necesidad de diferenciar los roles y ojalá desacoplar estos salarios. Ahora, esto ya quedó en la Constitución, me imagino que si ustedes concluyen su informe diciendo reformemos nuevamente la Constitución para separar esto, va a ser muy complejo, pero yo no dejo de omitirlo, digamos. Necesitamos una dieta acorde con la dignidad y la relevancia del cargo, que permita atracción de talento. Entonces, si por este problema de expiar las culpas de la clase política vamos a rebajarle los sueldos a los parlamentarios, y con ello vamos a rebajarle los sueldos a los ministros o ministras, y de ahí a todos los directivos públicos, la verdad es que es un castillo de naipes que va a caer en carambola. Otro tema que se ha planteado bastante, el tema de la dedicación exclusiva. Yo en principio me parece pertinente o apropiado decir que estos sueldos van a ser con dedicación exclusiva, pero ahí, ojo, lo que comentábamos antes, con la limitación a la reelección que acabamos de aprobar, ya la cosa se nos empieza a complicar. O sea, ¿cómo le pido a un médico, a una arquitecta, a un profesor que no puede ejercer su profesión durante 12 o 16 años, que se reincorpore a su trabajo después de 12 o 16 años teniendo dedicación exclusiva? Y más encima le rebajé el sueldo. Entonces, aquí creo que, o sea, el concepto de sueldo alto y de dedicación exclusiva a mí me parece bien. El punto es que ahora tenemos este mandato de rebajar el sueldo,
Y si es que metemos dedicación exclusiva, como les digo, nos metemos en un zapato chino, porque a este personaje que tiene una profesión, le decimos, ¿sabe qué más? No practique su profesión por 12 o 16 años, pero al cabo de 12 o 16 años, sí tiene que reintegrarse al mercado del trabajo. Entonces, wow, entonces lo que estamos haciendo es formando lobistas profesionales, porque ese médico o ese arquitecto que dejó de ejercer su profesión, lo probable es que vaya perdiendo las competencias durante el tiempo y se va a tener que reconvertir en otro tipo de trabajo. Entonces, yo creo que ahí hay un juego entre dedicación exclusiva y cómo regulo las inhabilidades. Cuarto punto, calificar y separar la dieta de las asignaciones parlamentarias. Esto es una cuestión bastante obvia que ya se ha mencionado varias veces. En general, la ciudadanía no entiende lo que es la dieta de las asignaciones parlamentarias. Hay países, ahí tenía los ejemplos, que ya lo mencionaba antes, que han subido la dieta pasando a algunas asignaciones parlamentarias sencillamente a salarios, si ustedes quieren, y viceversa. Distinguir la dieta líquida versus la dieta imponible, porque claro, en general uno cuando es contratado le dicen el salario bruto, pero lo que a uno le interesa es el salario líquido. El dinero que uno tiene en el bolsillo. Entonces, en el fondo, claro, decimos los senadores, los diputados o diputadas tienen 9 millones de pesos de salario, pero en verdad la dieta imponible o la dieta líquida es bastante más bajo. Y otra idea que está por ahí también es que también podría ser un mecanismo interesante y creo que eso sí podría tener algún efecto de aprobación ciudadana, es esta cuestión de hacer una dieta base y un pago variable por asistencia. Yo creo que eso sí podría tener algún grado de aceptación política para la ciudadanía, diciendo, bueno, yo le estoy pagando a estas personas, no es un pago por for performance, como diría en la lámina anterior, pero por lo menos es un pago por proceso. Yo le estoy pagando a una persona para que esté en las sesiones y por lo tanto un pago por asistencia no me parece tan raro. Y termino con esta lámina de regalo. Este es el diario El Universal de México de ayer, donde se dice que la Corte de Justicia aprueba que estos funcionarios del Banco de México, del Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal de Telecomunicaciones ganen más que el presidente de la República. Esa es la discusión que se nos viene y yo realmente creo que eso ojalá pudiese ocurrir en Chile, que funcionarios públicos de altas responsabilidades eventualmente puedan ganar más, por supuesto que el ministro, no sé si es presidente de la República, pero de todos modos uno tiene que mantener un salario acorde con el mercado, sobre todo en ciertas reparticiones que son muy, muy competitivas. Muy bien, gracias por la paciencia de escucharme estos minutos. Muchas gracias, Ignacio, por tu presentación. Y ahora le pedimos, por favor, a